Bienvenidos amigos míos, amigas mías y a todos los que nos escuchan en su espacio digital favorito, las revistas digitales y podcasts judiciales del mundo del derecho y Cicerón Corpus Iuris Civilis y a las agencias de detectives privados siglo XXI del mundo del derecho y Cicerón Corpus Iuris Civilis y del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Y en esta ocasión les traemos la siguiente cápsula que dice así y reza de la siguiente manera. La responsabilidad civil y responsabilidad penal en el indebido ejercicio de la atención médica en general. ¿Listos ya? Vamos allá y empezamos. A toda nuestra comunidad en general, legal y no legal, jurídica y no jurídica, histórica y no histórica, detectivesca, y a todos los detectives en general y en el mundo, y a la agencia de detectives privados siglo XXI, del mundo del derecho y Cicerón Corpus Iuris Civilis, y del mundo de la historia universal y de México, les hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si un médico en pleno ejercicio de sus facultades mentales, nos diagnostica una enfermedad, pero que en realidad era otra enfermedad, por ejemplo, cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de colon, y a su vez también, por ejemplo, cáncer de la garganta, pero ¿qué pasa si se equivocó en el diagnóstico y era dolor de garganta, COVID-19 y sobre todas las cosas fue una enfermedad más grave? ¿Cómo entra el derecho civil y el derecho penal en acción? Principalmente, amigos míos, la respuesta es sencilla de responder. Uno, hay que entender que la responsabilidad civil se basa en una responsabilidad contractual y extracontractual. Contractual en el sentido de que el paciente contrata los servicios del médico, y extracontractual que debido a la negligencia que el mismo médico ocasionó se le cubra con una indemnización. Aquí vemos, amigos míos, el denominado daño moral, y principalmente ustedes se preguntarán, ¿qué es el daño moral? La respuesta la tenemos a continuación y reza de la siguiente manera. El daño moral se refiere al dolor emocional, la angustia y la aflicción que una persona experimenta a causa de acciones, expresiones o situaciones que transgredan sus derechos, principios o integridad, siendo originado por alguien más. ¿A qué queremos llegar con esto, amigos míos? Que el daño moral provocado por un médico en el indebido ejercicio de sus funciones conlleva principalmente a varias cuestiones que pueden ser difamación, acoso, discriminación, violencia o agresión verbal, la pérdida de seres queridos e incumplimiento de contratos. Ahora, principalmente, cada uno de estos conceptos es difamación cuando alguien emite declaraciones falsas que perjudican la reputación o el honor de otra persona. Acoso, conductas repetitivas, hostiles o amenazantes que generan un malestar emocional significativo en la víctima. Discriminación, trato desigual o injusto basado en características como raza, género, orientación sexual, religión u otras, lo cual puede resultar en angustia emocional para la persona afectada. Violencia o agresión verbal, palabras hirientes, humillantes o amenazantes que causan sufrimiento emocional. Pérdidas de seres queridos. La muerte de un ser querido puede ocasionar un daño moral profundo debido a la angustia emocional y el dolor asociados con la pérdida. Incumplimiento de contratos. Cuando una parte no cumple con los términos de un contrato, esto puede llevar
a la otra parte a experimentar estrés y sufrimiento emocional. Y si nos vamos a lo que nos dice el Código Civil Federal en su artículo 1916 del mismo ordenamiento civil federal, que reza de la siguiente manera: artículo 1916 del Código Civil Federal. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. ¿A qué queremos llegar con esto, amigos? Que debido a un indebido ejercicio de la atención médica hacia uno o más pacientes, se entiende que la persona puede verse menoscabada en los conceptos o dañada en los conceptos que ya habíamos comentado anteriormente y previamente, y eso conlleva una situación contractual y extracontractual. Y principalmente también conlleva a una indemnización, pero el daño moral en sí es difícil de comprobar porque tiene que haber ciertas complejidades que la ley nos exige, como ya habíamos comentado y dicho anteriormente y previamente. Ahora bien, en el sentido de la cuestión penal, así es, la responsabilidad penal es que el médico acepte su responsabilidad en el diagnóstico y en el procedimiento quirúrgico, médico y práctico que le practicó al paciente. Y principalmente lo que regula el ejercicio médico de la atención médica, principalmente en las facultades de medicina, y también a los practicantes de medicina y a los profesionales de medicina, lo encontramos en la Ley General de la Salud, en el reglamento de la Ley General de la Salud y principalmente en el artículo 4 constitucional, en donde todo individuo tiene derecho a la salud, y con todo lo que ya habíamos comentado previamente. Pero aquí principalmente, cuando hay un indebido ejercicio de la atención médica, se tiene como consecuencia que se cometa un delito. ¿Y cuál es este delito? La negligencia médica, el indebido ejercicio de la atención médica, y que principalmente el profesionista y o el practicante de medicina haya cometido ciertas conductas que son consideradas un delito, como por ejemplo un mal diagnóstico, un mal estudio, y sobre todas las cosas que el paciente se le haya muerto en la operación, o que dijo saber que tenía los conocimientos suficientes para operarlo y llevar su caso médico junto con la respectiva operación médica quirúrgica. Entonces, aquí, amigos míos, y les decimos esto, se tienen que tener todos estos elementos para poder acreditar un daño moral. Esto es en la parte contractual civil, y en la parte penal conlleva principalmente una pena de prisión, y a su vez también conlleva una responsabilidad al indebido ejercicio de la atención médica, lo cual conlleva a que se le destituya en la institución médica en la que se encuentre, y sobre todas las cosas, que de haberse encontrado culpable de la indebida atención médica que le efectuó al paciente, pierda por completo su derecho de ejercer medicina, y por lo tanto se le anule el título y su cédula profesional. Porque principalmente con la vida de las personas no se juega. Y principalmente ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya
ha emitido varios criterios jurisprudenciales en base a estas situaciones que hay que tomar en cuenta cuando se demanda un daño moral en materia civil y a su vez también se denuncia un delito con todas las características, en este caso, la responsabilidad penal, objetiva y a su vez también subjetiva y sobre todas las cosas que el delito se haya cometido en ciertas complejidades que conllevan a una sanción y principalmente que llevan a purgar la pena en prisión. Todo esto lo debemos de tener en cuenta al momento de demandar un daño moral y a su vez también de denunciar penalmente al médico por el indebido ejercicio de la atención médica correspondiente. Entonces, díganme ustedes, amigos míos, ¿qué piensan de todo esto? Podrán mandarnos todas sus dudas al siguiente correo electrónico elamparista2003@gmail.com. Cambie fuera atentamente el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y más.